something I never found. Trying to find 6 feet underground. Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Estamos una vez más para compartir una palabra de Dios a través de este medio, sabiendo que el Señor está en el hogar y en la vida de cada uno de nosotros, cada día. Así que en esta oportunidad quiero compartirles una palabra que el Señor me dio el domingo pasado, cuando estábamos reunidos aquí en el templo, un grupo de hermanos que habíamos venido a orar y a buscar de la presencia de Dios. Así que para que se haga algo general, una palabra general, como fue una palabra de Dios, quiero compartirla con toda la iglesia en general. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu amor tan grande para con nosotros. Gracias porque vos nos buscaste, Señor, porque vos nos alcanzaste, vos nos abrazaste, nos diste amor. Tu palabra dice que nosotros te amamos porque vos nos amaste primero. Y Señor, realmente nos amaste primero. Entregaste a tu Hijo, Padre, para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y queremos abrir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento y que tú hables directamente a nuestra alma y a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Habiendo ya casi terminado, estamos terminando con esta serie Somos Iglesia. El domingo pasado, mientras estábamos reunidos, mientras estábamos adorando a Dios en un momento de intimidad personal, el Señor me aclaró muchísimas cosas sobre lo que quiere para nuestras vidas y también para la iglesia, para su iglesia en este tiempo. Por eso yo quiero compartirlo con todos los hermanos, que no quede solamente en el grupito que estábamos adorando y orando el domingo aquí, ya que era un grupo muy, muy pequeño comparado con la iglesia en general, y por causa de que, bueno, tenemos que guardar todo el cuidado de los distanciamientos y de lo demás, por eso éramos pocos, pero la presencia de Dios estaba en este lugar. Yo he estado hablando, trayendo palabras que el Señor me ha estado dando para compartir con cada uno de mis hermanos, de ustedes, y en este tema de que somos iglesia, hemos aprendido cosas muy profundas de la voluntad de Dios para con nuestras vidas, pero también para con el pueblo de Dios. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, es que si hablamos de nosotros como individuos, hablamos de la iglesia. Y si hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros. No podemos separar nuestra vida de la iglesia. Y toda aquella persona que separa su vida de la iglesia, como diciendo, bueno, la iglesia ya sabemos que no es un edificio, pero sabemos que es un grupo de gente del cual yo creo, pero no me identifico tanto. Si separamos nuestras vidas de la iglesia, estamos separándonos del cuerpo de Cristo, separándonos de Cristo, y por consiguiente estamos cometiendo un error, por no decir un pecado. Estamos cometiendo un grave error porque quedamos a la deriva, expuestos a lo que nosotros nos suceda, o a nuestra propia suerte, como quien dice, ¿no? O al destino de estar fuera del cuerpo de Cristo. Entonces, consejo
no separarnos de la iglesia, no aislarnos, no independizarnos de la iglesia, no hacer nuestra vida fuera de la iglesia o del cuerpo de Cristo, porque estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Aprendimos que si somos parte de la iglesia, somos parte del propósito de Dios, somos parte de los llamados, somos parte de los elegidos, de los escogidos, y no nos conviene estar fuera del cuerpo de Cristo. Bien, una de las preguntas con las que comenzábamos el domingo pasado era la siguiente. ¿Dónde nacieron tus hijos? ¿O dónde has nacido vos? Que estás aquí sentado quizás en tu sillón mirando este video. ¿Dónde naciste? Bueno, podemos decir genéricamente nací en Argentina, nací en Chile, en otro país. Podemos decir nací en Córdoba, nací en la ciudad de Córdoba. Pero puntualmente te pregunto dónde naciste, en qué lugar, en qué clínica, en qué sanatorio. Y la mayoría ya de los que estamos vivos hemos nacido en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, en el mejor lugar que nuestros padres pudieron escoger o elegir para que naciéramos, ¿verdad? ¿Qué edad puede vivir algunos de que hayan nacido en una casa de familia? Mucha gente antes de mediados del siglo pasado nacía en las casas de familia. Entonces, bueno, pero era un lugar, era un hogar, era una casa donde los niños nacían con una partera que los recibía, y era lo mejor que los padres podían preparar para ese niño. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque si nosotros nos preguntamos dónde nació Jesús y dónde nací yo, vamos a ver grandes diferencias. Quizás vos has nacido en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, con un buen servicio, con gente, con una tecnología, atendiendo a todas las necesidades de un recién nacido, de una mamá. Pero Jesús nació en un pesebre, en un galponcito del fondo, donde estaban los animales comiendo y durmiendo y viviendo, y con muchas cosas que quizás no eran las mejores. En ese pesebre, en ese rincón de ese lugar, quizás como se lo simboliza en las Navidades, en esa cunita de paja, nació el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué nació Jesús ahí? La palabra de Dios nos dice que José y María, el instrumento que Dios había elegido para que en su vientre se creciera y se gestara Jesús, el Salvador del mundo, el Dios hecho hombre, en ese vientre de esa mujer elegida y buena mujer, Dios quiso que naciera, que creciera y se gestara su hijo. Y José y María tuvieron que ir a Belén para empadronarse por un censo que se hizo. Y en Belén había muchísima gente, quizás utilizando los mejores hoteles, los mejores hospedajes. Y no hubo lugar para ellos en ningún lado. Y terminaron hospedándose para tener a ese niño en un galponcito lleno de animales, en una cuna de paja. ¿Fue casualidad? ¿Fue un descuido? ¿Fue un error? ¿A Dios se le pasó? No, no fue ni casualidad ni descuido, ni se le pasó. Dios quiso que naciera allí su hijo, porque ese lugar es el lugar
más humilde, más sencillo que puede hacer un ser humano. Cualquier persona con menos que eso no se sentiría identificado con Jesús. Sin embargo, Jesús se identifica aún con el más humilde, con el más humilde, con el más necesitado, con el más pobre. Si Jesús hubiera nacido en un lugar diferente, alguien podría decir, pero ese niño nació en cuna de oro, pero no nació en cuna de oro, ni siquiera en una cuna normal, nació en una camita de paja, entre animales. Y allí fueron los sencillos, los humildes, los pastores, los sabios que les llevaban un regalo, porque eran gente entendida en los tiempos, que Dios convocó de diferentes lugares y los llevó ahí, a ese pesebre. Pero sigamos adelante en la vida de Jesús. Jesús creció en un hogar sencillo, humilde, de un carpintero, de una persona que trabaja la madera. No fue un arquitecto, no fue una persona rica, poderosa de la época, fue un humilde carpintero que hacía mesitas, banquitos, quizás juguetes para los niños, juguetes de madera, y que creció en esa casa, humilde. Pero sigamos más adelante. Jesús fue un hombre que creció en el pueblo, en un pueblo, Nazaret, donde no era la gran ciudad, entre amigos, entre gente conocida, entre gente sencilla, no eran nobles, no eran grandes, poderosos de la época. Y cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, fue bautizado por un hombre enviado por Dios que se llamó Juan el Bautista. Y ahí sí Jesús empezó su ministerio después de que se bautizó. Y podríamos decir que, leyendo mi Biblia, encontré un pasaje muy interesante, sabiendo que Jesús comenzaba su ministerio, pero también comenzaba su proyecto, que era la iglesia. Entonces Jesús, en mi Biblia, en el Evangelio según San Alejandro, capítulo 5, dice lo siguiente: y Jesús, después de ser bautizado, se dirigió a Jerusalén, la gran ciudad. Allí alquiló un gran teatro con capacidad para más de 2.000 personas. Compró un equipo de sonido poderoso y de última generación. Allí también alquiló instrumentos musicales. Compró instrumentos musicales y convocó a músicos para que así pudieran organizar una gran iglesia. Después que vinieron los músicos, les enseñó algunas alabanzas con música muy pegadiza y popular para atraer así a las multitudes. Pronto se dio cuenta que sin publicidad no iba a lograr el objetivo, así que contrató en las mejores radios de la época servicios de publicidad. También hizo cruzacalles que los puso en las principales avenidas de Jerusalén, diciendo: gran campaña de sanidad, milagro y liberación en el teatro de la ciudad. Así dice el Evangelio según San Alejandro, o el Evangelio según San Carlos, o el Evangelio según San Ricardo, o el Evangelio según San Rubén,
cualquiera de los personas de esta época que quisiéramos comenzar con una iglesia, lo haríamos así, ¿verdad? Convocar gente, llamar para hacer milagros. Sin embargo, esto es un invento mío, pero cualquiera que quiera empezar una iglesia, lo primero que piensa es en esto, ¿no es cierto? En alquilar un salón, un teatro, un cine, un salón de usos múltiples de un hotel, tener un sonido lindo, bueno, que sea de buena calidad, comprar instrumentos, convocar músicos, cantar alabanzas pegadizas y publicitar lo mejor que uno tiene. Una charla motivacional, milagros, sanidades, prodigios. Total es todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces así tratamos de convocar a la mayor cantidad de gente y ya podríamos decir que tenemos una iglesia. Pero me parece que el Evangelio en serio de la Biblia, la palabra de Dios, no nos dice eso. Dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, en las calles predicaba, debajo de los árboles, en los campos cerca de los cultivos, en las playas a la orilla del lago, predicaba Jesús. Y la gente iba a él y le buscaba, quizás también por los milagros, quizás también para escuchar sus enseñanzas. Pero en realidad no fue ese el motivo de Jesús, no fue hacer milagros, si bien eran señales que mostraban que él era verdaderamente hijo de Dios, pero no fue el objetivo hacer milagros. El objetivo fue morir en la cruz, vencer al pecado, vencer a Satanás, quitarle el poder sobre la vida, sobre la muerte, y quitarle el poder sobre el ser humano, ese poder que el mismo hombre le había entregado en el Edén al desobedecer a Dios. Jesús se lo quitó en esa muerte y en esa resurrección. Y después que pasa eso, Jesús resucita, junta a sus discípulos, y vamos a abrir ahora sí la Biblia, en serio, en el libro de los Hechos. Y vamos a leer cómo comenzó la iglesia. Hechos, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a ir extrayendo algunas enseñanzas aquí de la palabra de Dios. Había 120 personas, discípulos del Señor. Estaban los 11 que habían quedado, más las mujeres, entre las que estaban la madre de Jesús y otras mujeres, más un montón de discípulos más que habían seguido a Jesús, anónimos, que no los conocemos. Entonces estaban allí en ese aposento alto, buscando pasar un tiempo con Jesús. Entonces dice que estaban juntos y Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que llegara la promesa del Padre. La promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo, la cual, así como Juan los había bautizado, sumergido en esa agua para arrepentimiento y para perdón de pecados, el Espíritu Santo los iba a sumergir a las personas, los iba a llenar
a rodear y a llenar por dentro a cada uno de los discípulos del Señor. Eso es bautismo en el Espíritu Santo. Cuando somos sumergidos dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos cubre por fuera y nos llena por dentro como si fuéramos un recipiente, un vaso, y ahí quedamos llenos del Espíritu Santo y esperáramos, y el Señor le dijo que esperáramos esa llenura, ese tiempo. Entonces dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 6 de Hechos, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Siempre los hombres estamos pensando en las cosas de la tierra. Por eso lo más sencillo para nosotros es comenzar una iglesia, como dijimos al principio, tan ridículamente, pensando de que es un pasaje bíblico, pero en realidad así lo hacemos. Porque siempre pensamos en las cosas de la tierra, hacerlas de la forma de la tierra. Y los hombres, estos discípulos, habían pasado 3 años y medio con Jesús, habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, lo habían visto que Jesús se desaparecía cuando lo querían poner como rey o como el restaurador de Israel. Y aún así, ellos todavía seguían pensando, aún después de ver la muerte y la resurrección de Jesús, haber visto que el propósito era otro. Ellos no entendían hasta ese momento, no entendían el propósito eterno de la obra de Jesús. Y ellos preguntaban, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? La verdad, pienso que todavía no lo entendemos porque todavía estamos marchando en nuestras ciudades tratando de que nos bajen una bandera del orgullo gay, del mástil. Todavía estamos marchando en nuestras ciudades tratando de impresionar a nuestras autoridades, tratando de torcer el brazo de lo que ya está en el destino predeterminado para estos tiempos, aún proféticamente, de que la maldad se iba a multiplicar y que aún las leyes más perversas se iban a aprobar, como el casamiento con personas del mismo sexo, cosa que es abominación para Dios. Sin embargo, Dios ama a las personas que están enfermas de pecado, de cualquier pecado. Dios nos ama, pero no aprueba eso. Como también el aborto, como también otras leyes que se van a aprobar en el futuro, más perversas todavía, donde se van a aprobar cosas terribles, terribles, terribles. Y la Iglesia está tratando de conservar, quizás con buena intención, de que esas cosas no pasen, de conservar la moral, pero en realidad la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas van a pasar en estos últimos tiempos y que la maldad iba a ser tal de que Dios iba a llegar a la presencia de Dios y Dios va a castigar al mundo terriblemente, donde a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llaman malo. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Tratar de preservar Córdoba para que Córdoba no se contamine, ¿verdad? Nuestra misión es tratar de que Córdoba sea una ciudad aislada de toda la maldad que hay en el mundo, tratar de que Argentina sea un país diferente, tratar de que Israel sea liberado del Imperio Romano, era lo que esta gente quería, era lo que le interesaba, Israel. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nuestra ciudad. Bueno, no digo más nada. El Señor le dijo,
No es Israel lo que les tiene que interesar a ustedes. Dice, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, que quiere decir mártir, que quiere decir aquella persona que entrega su vida, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que era Israel, y hasta lo último de la tierra. Y dice, ya habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue levantado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Amén. Pero dice la palabra que el Señor nos dice que recibiremos poder para ser testigos del Señor en todo el mundo, incluido Jerusalén, incluido nuestra ciudad. Ese es el propósito de Dios, ser testigo, mostrar, contar y aún, si es necesario, dar la vida por lo que creemos, por lo que mostrar, contar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, esa liberación espiritual, esa salvación, esa vida eterna, ese cambio de vida, esa restauración interior que el Señor quiere hacer en cada ser humano. No es transformar las ciudades, no estamos para transformar las ciudades, no estamos para conquistar las ciudades, no estamos para eso, estamos para llevar salvación al individuo, a la persona, al ser humano que quiere creer. Y gloria a Dios por esta esperanza que termina dándonos aquí, donde dice que así como Jesús se fue, va a volver. Gloria a Dios, porque no es para siempre que estamos en este mundo, no es para siempre. Bien, entonces son las primeras enseñanzas que tenemos aquí de la palabra de Dios. Pero también en el capítulo 2 llega el momento, es el momento donde llega el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta, la fiesta de las primicias, donde toda la gente, de todos los judíos que estaban dispersos por todo el mundo conocido, venían a Jerusalén a traer sus primicias, los que podían con bienes y los que no, dinero. Dice que estaban todos unánimes juntos en esa fiesta de Pentecostés. En el aposento alto que ellos habían quedado ahí, estaban los 120 unánimes juntos. Por eso digo que la esencia de la iglesia no es que estemos separados. La esencia de la iglesia no es que estemos aislados. La esencia de la iglesia no es que estemos cada uno en su casa. La iglesia nació unánime junta. Y siempre que hay persecución, en este momento no hay persecución, pero hay adoctrinamiento, acostumbramiento de que estemos separados, de que no nos reunamos con nadie, que no estemos con nadie. Ya la persona con la que nos cruzamos le tenemos miedo porque no sabemos si tiene el virus. Y nosotros como cristianos vivimos por encima del virus, por encima de las enfermedades, por encima de los designios humanos. El Señor creó la iglesia para que estemos unánimes juntos. Y nosotros como iglesia debemos tratar de que esto suceda y aprovechar las oportunidades que tenemos y pensar que el Señor nos protege, que el Señor nos cubre, que si nosotros somos responsables, el Señor nos guarda. Y si nos toca enfermarnos, el Señor también nos puede sanar. Y si nos toca irnos, nos iremos con Él. Esa es mi esperanza. No estoy llamando a una rebelión, no estoy llamando a una desobediencia, ni soy un rompe cuarentena.
Pero también tenemos que ver, hermano, lo que está pasando. Ver, hermano, lo que está pasando. Tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, que es un adoctrinamiento, para que mañana cuando nos acusen de predicar el Evangelio, no nos quedemos en la casa, porque ya estamos acostumbrados a quedarnos en casa. No estoy hablando de reunirnos en los templos, estoy hablando de que es necesario, de alguna manera, que un cristiano no puede vivir aislado meses y meses, porque la iglesia nació junta. Hemos nacido para estar juntos, unánimes. Que podemos estar por un tiempo separados, pero no es normal. Lo que el diablo quiere es separarnos, aislarnos. Todas las brasas, separarlas, para que se apaguen. Entonces, pensemos en esto, hermano. No es solo tener la tecnología. Gracias a Dios que tenemos la tecnología, pero la tecnología no es la iglesia. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y cada uno, el cual llenó la casa donde estaban sentados, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Gloria a Dios, ahí se derramó el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando estaban unánimes juntos. Y yo te digo, si vos no podés estar unánime junto con la iglesia, aunque sea buscar la unidad en la familia, en el matrimonio, con tus hijos, con tus padres, si estás en tu casa, trata de orar juntos, traten de hacer una iglesia en la casa. Traten de hacer una iglesia en la casa, traten de buscar la llenura del Espíritu Santo en este tiempo, traten de buscar que el Espíritu Santo se derrame sobre la familia. Si no podés salir de tu casa por diferentes motivos, porque estás cuidando la salud, de una persona mayor que está con vos, si no podés salir de tu casa, si hace tiempo no podés salir de tu casa, busca orar con tus hijos, con tu familia. Busca de orar, busca la presencia de Dios y busca que el Espíritu Santo llene a esa familia. Y el Señor les mostrará qué tengan que hacer más adelante, pero por ahora busquemos la presencia de Dios, la llanura del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, y la gente que escuchaba, porque había gente de todas las naciones, escuchaba hablar en su idioma el mensaje de salvación y creyeron en Jesucristo. Ese día creyeron después del discurso de Pedro. Dice, vamos a leer capítulo 2, versículo 37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Escucha esto que dice acá. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas creyeron. Ya ese pequeño aposento alto donde cabían 120 les quedó chico porque empezaron a venir como 3.000 personas. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas de Jesús. Perseveraban en la comunión unos con otros. Por eso digo que la iglesia no nació para estar aislada, no nació para estar separada, que este momento va a pasar, que este momento tiene que pasar. Y si no pasa, tenemos que buscar de alguna manera la comunión unos con otros. Buscar de alguna manera la comunión unos con otros. Por eso dice la palabra de Dios que buscaban y que perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, que es
recordar a Jesucristo, esa muerte en la cruz, por eso es el partimiento del pan en la cena del Señor, y perseveraban en las oraciones. En las oraciones. Y yo quiero seguir hablando de esta iglesia sencilla. ¿Por qué? Porque ya había más de 3.000 personas que formaban parte de la iglesia. No salieron corriendo los discípulos o los apóstoles a buscar un salón más grande, sino que se reunían. En el versículo 46 dice, y perseveraban unánimes, perseveraban. Está hablando, y también acuérdense que anteriormente también dijimos que perseveraban, hacían un esfuerzo, eso es perseverar, hacían un esfuerzo por estar, un esfuerzo por realizarlo, un esfuerzo para que suceda. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. El templo no era lo que nosotros hoy entendemos como templo, donde es un salón grande con sillas. El templo de Jerusalén era un lugar más vale pequeño, donde había un salón pequeño, donde era el lugar santo, donde entraba el sacerdote y tenía que hacer un ritual, y el lugar santísimo era un lugar más pequeño aún, donde cabía el pequeño mobiliario ahí, que no quiero hablar de eso ahora. Había un patio alrededor no muy grande, o sea que 3.000 personas no cabían en el templo. Cuando dice que iban al templo era como decir, se juntaban en las escalinatas del templo o en los pórticos del templo, diferentes grupos de personas donde seguramente aprovechando una altura diferente les hablaban los apóstoles a las multitudes. Y por eso dice que perseveraban cada día en el templo, iban al templo, diferentes, las que querían escuchar iban al templo a escuchar. Y en los pórticos o en las escalinatas se paraban los apóstoles y les predicaban. Perseveraban en esto. También perseveraban en el partimiento del pan, en las casas. Y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Recuerdan cuando comenzamos la prédica que leímos el Evangelio según San Alejandro, o según San Carlos, o según San Ricardo, o según San Rubén? Donde humanamente nosotros haríamos las cosas diferentes, donde nosotros haríamos publicidad, donde nosotros haríamos promoción en las redes sociales, donde nosotros haríamos crucecalle en las principales avenidas, donde iríamos a los canales de televisión, donde aprovecharíamos y ocuparíamos los mejores cines para la gloria de Dios, con los mejores salones, con los mejores aires acondicionados para la gloria de Dios, con las mejores alfombras, con las mejores butacas tapizadas para la gloria de Dios. Como si Dios se sentara en las butacas, como si Dios necesitara el aire acondicionado, como si Dios le gustara caminar por los alfombrados de este mundo. Y eso lo hacemos para nosotros, hermano. Dice la Biblia que esa iglesia sencilla perseveraba unánime, se reunía en las calles, en las plazas, en el pórtico del templo. Dice que en las casas no entraban los 3.000, en diferentes casas la gente se invitaba a comer y participaban de la Santa Cena, porque dice que en las casas comían, partían el pan, pero también comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia nació sencilla. La iglesia nació en el pesebre de Belén. La iglesia siguió sencilla en Jerusalén. Y el Señor añadía a esa iglesia cada día a los que iban a ser salvos. Gloria a Dios. Saben que en el siglo II
un emperador romano inventó lo que hoy tenemos como iglesia, como templo. Nos encerró a todos en los templos. Constantino. Él dijo, los cristianos me tienen cansado, o pensó quizás, voy a reunir a todos, quiero hacerle un bien a los cristianos, los voy a sacar de las calles y voy a hacer grandes templos para que se reúnan por todo el mundo. Pero obligó a todos los brujos, hechiceros de todas las religiones a que sean cristianos. Entonces ahí fue cuando el cristianismo se mezcló con todo el paganismo. Y empezaron las imágenes, empezaron los dioses paganos a formar parte de la iglesia cristiana. Para que Lutero y otros hermanos que recibieron un avivamiento de parte de Dios se dieran cuenta que no era así el evangelio y salieran de esa iglesia corrupta. Pero lo mismo la huella, como le decimos, esa huella que a veces cuando vamos por un camino de tierra dejan los vehículos y se nos hace difícil salir de la huella. Esa huella siguiera hasta hoy, donde las personas nos estamos acostumbrando a vivir la iglesia de una manera que no es natural. No es natural, no es el propósito de Dios que hagamos grandes edificios para meter a los convertidos y salir del mundo. Al contrario, el propósito de Dios es que la iglesia sencilla invada el mundo. ¿Saben por qué tenemos que hacer manifestaciones? ¿Saben por qué tenemos que hacer marchas? ¿Saben por qué tenemos que hacer campañas evangelísticas? ¿Saben por qué tenemos que salir y justamente a las plazas a demostrar, a predicar? Porque estamos metidos en los templos. Y ahora que no tenemos templos, no sabemos qué hacer. Ahora que no podemos hacer reuniones en los templos, no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Marcha. Salimos en los autos. ¿A qué? A mostrarle a la ciudad que estamos vivos. Hacemos campaña. ¿Por qué? Y porque estamos metidos en los templos. Cuando en realidad el propósito de Dios nunca fue que nos metiéramos en los templos, sino que saliéramos a la calle, que viviéramos en la calle, que estuviéramos en la calle, que estuviéramos en los mercados, que estuviéramos en las casas, que estuviéramos en los hospitales, que estuviéramos donde está la necesidad, que la iglesia sea esa, la iglesia. Pero como nos metieron en los templos y nosotros nos acostumbramos, pusimos lo mejor en los templos, diciendo que es para la gloria de Dios, cuando en realidad el propósito era diferente. Así que, hermanos, yo creo, y el Señor nos habló claramente el domingo, de que se viene un avivamiento, un gran avivamiento. Un gran avivamiento. ¿Cuántos minutos vamos? 44. Uy, se hizo largo. Un gran avivamiento, que así como la iglesia empezó sencilla, milagrosa, poderosa, perseguida, después de haber pasado este valle de sombra, va a levantar el nivel y vamos a salir de los templos, vamos a volver a las casas, vamos a volver a tener una iglesia milagrosa, poderosa, que va a hacer grandes obras y que va a predicar de Jesucristo, pero también va a ser una iglesia perseguida. Esta es la iglesia que se viene. Este es el cristianismo que se viene. Dios nos ha roto las estructuras con esto.
Y no pensemos que va a ser tan fácil volver. Es más, vamos a volver. Vamos a hacer tantos esfuerzos y tantos pactos con las autoridades que vamos a lograr que los templos se abran de nuevo. Pero vamos a volver sin haber aprendido nada si volvemos de nuevo a reunirnos a los templos y no aprovechamos de salir a las calles, de salir a las casas y de recibir el avivamiento y el poder del Espíritu Santo para volver a hacer las obras que hizo la iglesia en los primeros tiempos. Así que yo te desafío a que creas que vos tenés el poder del Espíritu Santo para hacer la iglesia, para vivir la iglesia como fue el propósito de Dios. No como fue el propósito del hombre durante todos estos 18 siglos en que nos metieron en los templos, en los salones, pensando que eso era. Salgamos a la calle, vamos a los hospitales, vamos donde está la necesidad. El Señor nos cubre con su poder, con su presencia. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 16 que salgamos a predicar, que el poder del Señor va a estar sobre nosotros, que si bebemos cosas mortíferas no nos hará daño. Animémonos a salir. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia poderosa, la iglesia que está por sobre todo virus, por sobre toda enfermedad. Nosotros tenemos el poder de Dios. Hay muchísima gente sufriendo. Aprovechemos de salir a las casas, de reunirnos en las casas, de ir a visitar gente. El poder del Señor va a estar sobre nosotros. Esta es la iglesia poderosa en la que creo. Esta es la iglesia poderosa en la que quiero vivir. Esta es la iglesia poderosa en la que entiendo la palabra de Dios. Una iglesia que está por sobre los designios humanos. Una iglesia que está por sobre las leyes humanas. Una iglesia que está por sobre los miedos humanos. Una iglesia que está por sobre la media humana, todo el pensamiento mediocre humano, a eso me refiero. Una iglesia que está poderosa, con el poder del Espíritu Santo. Anímate a vivir esa iglesia, es un gran desafío salir del miedo al contagio. Un gran desafío es salir del miedo a la enfermedad, a la muerte. Y si nos toca y nos vamos con el Señor. Pero si no, hermano, vamos a salvar almas. Hay mucha necesidad, hay muchísima necesidad. Anímate a hacerlo. Anímate a ir a predicarle a tu vecino. Anímate a ir a predicarle a tus parientes que no conocen al Señor. Anímate. Porque estoy seguro que se vendrán tiempos peores. Y si nosotros no hemos sabido hoy superar esto, mucho menos superaremos lo otro. El Señor te bendiga. Pensá en esto. Quizás no te gustó lo que dije. Quizás me estoy arriesgando mucho. Pero pensá en esto. Esta es la iglesia que viene. Una iglesia en las casas de familia. Una iglesia en los diferentes lugares. Una iglesia que busca la presencia de Dios. Una iglesia poderosa. Una iglesia milagrosa. Pero una iglesia perseguida también. Dios te bendiga.